Hola chicos, espero que estén teniendo un excelente día y pues bueno, vamos a tocar algunos puntos que son importantes de aclarar respecto a estos nuevos temas, ¿no? Que estamos viendo. El primero que nada y que me gustaría recalcar es la convención de efectos de los momentos flexionantes. Previamente ya se dijo, ¿no? Que los momentos flexionantes positivos son aquellos que propician que haya compresiones arriba y tensiones abajo. Aquí para verlo de manera un poco más gráfica, tenemos, ¿no? Esta viga que está simplemente apoyada, se le aplican un par de momentos en los costados y vemos que pues se intenta doblar, ¿no? Se intenta hacer esto. Es por eso que en la parte o en la fibra superior existe como un acortamiento de esa distancia que hace que se comprima, mientras que en la parte inferior existe un alargamiento que propicia, ¿no? Que existan tensiones en esa parte. Lo mismo ocurre, pero opuesto, cuando el momento es negativo, ¿no? En esta ocasión, la parte de abajo es la que va a estar a compresión, mientras que la parte de arriba está a tensión. Entonces es importante decir que esta convención depende del efecto que cause sobre el elemento. Si aparecen tanto arriba compresiones y abajo tensiones o arriba tensiones y abajo compresiones. Es más que nada la convención. Lo siguiente es que ya se introdujo el concepto de diagrama de elemento mecánico. Es la manera gráfica de ver la intensidad de las demandas de un determinado tipo de carga, ya sea carga normal, axial o momento flexionante, que previamente ya se definieron, y a las que puede estar sometido un elemento a lo largo de su longitud. Para esto, para generar ese tipo de diagramas, lo que hemos hecho fue, bueno, el primer método fue basarnos en el método de las secciones, ¿no? Es decir, vamos a realizar cortes imaginarios a lo largo de nuestro elemento. Y bueno, si, como sabemos, ¿no? Si la estructura completa está en equilibrio, cada una de sus partes lo estará. Para esto se requiere forzosamente la aparición de fuerzas internas, es decir, si yo hago mi corte imaginario a esta distancia, a una distancia de 1 metro, pues en esta parte, pues yo ya conoceré, ¿no? Cuánto vale tanto la reacción en X, el momento y la reacción en Y. Entonces existirá tanto una fuerza cortante, axial o momento flexionante que equilibre a todo esto. Y pues así ya obtendremos diferentes valores para diferentes puntos, los cuales después podremos unir. Es decir, si yo hago mi corte a 1 metro, después lo hago a 2 metros, a 3 metros, pues en cada punto voy a obtener un diferente valor de una fuerza cortante necesaria para equilibrar a esto, un momento y una fuerza axial, ¿no? Necesaria para equilibrar esto. Pero si no se obtiene un número suficiente de puntos, el diagrama de elementos mecánicos puede ser no representativo. Es decir, representará cabalmente cómo son estas demandas a lo largo de la longitud del elemento, pero pues puede ser un poco alejado, ¿no? De lo que realmente se está presentando. Es por eso que se desarrolló el método de las ecuaciones. Esta vez se realiza el corte a una distancia x. Esta x puede ir desde 0.00001 metros o hasta 2 metros, es decir, obviamente en el rango, ¿no? De lo que abarca nuestra estructura. Aplica lo mismo. A una distancia x se va a generar una fuerza cortante, una fuerza normal y un momento flexionante. Por ejemplo, aquí diríamos que esta fuerza AY está propiciando que esto, bueno, un momento, ¿no? Respecto a X. Entonces, este sería un momento positivo, entonces sería AY por X, sería el momento. Este momento flexionante pues ya se está añadiendo. Luego si concentramos esta carga, pues sería 3 ¿cómo la concentramos? Pues 3 por X y se concentraría a la mitad, ¿no? Por su brazo de palanca sería X sobre 2, entonces sería 3 por X al cuadrado sobre 2 menos, ¿no? Porque daría un momento negativo. Así es como se van generando este tipo de ecuaciones. Para proseguir con este método es importante tener esto en claro, que vamos a dividir en diferentes intervalos. Un intervalo será hasta antes de la aplicación de una fuerza o momento concentrado y hasta antes de que termine o inicie una carga uniformemente distribuida sin importar su variación y magnitud. Es decir, nosotros aquí tenemos, ¿no? Esta estructura de la derecha, aquí ya empieza con una carga distribuida y esto quiere decir, estas consideraciones, que nuestro primer intervalo abarcará desde aquí, desde donde empieza, hasta donde termina. Aquí, pues es porque van cambiando las condiciones, ¿no? Aquí deja de haber un intervalo. Bueno, este intervalo acaba, empieza este intervalo y aquí aparece una carga concentrada. Puede ser también un momento, pero con que aparezca algo concentrado, pues este es un intervalo. Aquí empieza otro intervalo. Aquí al final de cuentas una reacción que es pues una carga puntual, ¿no? Y esta aquí hay otro intervalo y aquí hay otro intervalo. Y pues acá vamos con esta, ¿no? Aquí tendríamos este intervalo, porque aquí es donde está la carga distribuida. Deja de estar, empieza otro intervalo. Normalmente, una articulación no influye en los diagramas de elementos mecánicos, es decir,
La podríamos despreciar, ¿no? ¿Cuándo no podemos despreciarla? Cuando realmente sobre ella está actuando una fuerza, como en este caso, ¿no? Aquí un intervalo, acá otro intervalo y otro intervalo. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando estamos analizando un elemento que está sometido a diferentes sistemas de fuerzas, de cargas, pues se dividirá en intervalos con base en estas reglas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se debe hacer esta división? Pues porque se generan discontinuidades, es decir, aquí no tenemos, bueno, hasta el momento no hemos abarcado problemas en los cuales se va involucrada que hay fuerza a lo largo del eje longitudinal, es decir, que haya fuerza normal. Nos hemos enfocado en fuerzas que están generando un cortante y pues en momentos, ¿no? En este caso, esta fuerza, como es concentrada, provocará que en el diagrama de cortantes, que es este, haya una variación vertical que va a ser proporcional a su magnitud, ¿no? Es decir, si aquí tiene una unidad de fuerza hacia abajo, pues el diagrama de cortante irá hacia abajo en una unidad. Y pues ya después en sus clases de isostática esto lo verán más a fondo, pero una carga distribuida como esta lo que provocará es una variación lineal. Y pues aquí vemos, ¿no? Esta es una variación lineal producto de esta fuerza que es una pendiente igual al valor de la carga, es decir, aquí tenemos una pendiente igual a -2. Y al final de cuentas, ¿qué es una pendiente? Pues es una relación, ¿no? Entre lo que se avanza horizontalmente con lo que se avanza verticalmente. Y de hecho, ¿cuánto tenemos aquí? 1.5, ¿no? Si realizamos 1.5 por -2, obtenemos que es -3. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que de este punto a este punto se tendrá una variación de -3 debido a esta carga distribuida. Entonces, si ya teníamos -1 aquí y luego -3 que se tiene que cumplir por esto, pues llegamos acá, ¿no? A -4. Después de esta reacción en Y de B, pues haría que subiera verticalmente porque es una carga puntual. Después vuelve a haber una variación lineal, en este caso es 1 por los -2, pues sería, ¿no? De 5 baja a 3 y pues cosas así. O sea, esto ya lo verán más a profundidad en sus cursos de isostáticas, pero pues podríamos decir, ¿no? Que la carga distribuida produce una variación lineal. También se comentó de la relación que existe entre el cortante y el momento. El cortante es la derivada del momento o el momento es la integral, ¿no? De la cortante. En este caso, ¿qué es la integral o una interpretación geométrica? Sabemos que es el área bajo la curva. Entonces, vuelve a aplicar lo mismo. No sabemos cómo va a ser la variación exactamente. Lo único que sabemos es que si integramos una recta, que obtenemos una parábola. Entonces, aquí el momento, el diagrama de momentos forzosamente tendrá que ser una ecuación de segundo grado. Si calculamos el área de esto, quedamos que es 1 más 4 por 1.5 entre 2, que sería el área de este trapecio. Esto no quiere decir que es de 3.75 esta área, pero esta área que es un área negativa. ¿Por qué? Porque está debajo del eje, si nos damos cuenta. Este es el eje de la viga y este es un área negativa. Esta sería un área positiva, pero ahorita enfocándonos en esto es un área negativa. Aquí, en este punto, tenemos momento concentrado o algo que nos provoque alguna variación vertical. No. Entonces, pues empieza desde cero. Cabe mencionar que si tuviéramos un momento así, en este sentido, es decir, con nuestra convención de efectos positivo, pues provocaría una variación vertical hacia arriba. Y si fuera así, el momento provocaría una variación vertical hacia abajo. Pero como no tenemos nada, empieza desde cero. Ahora, desde este punto a este punto, o sea, desde este punto a este punto, sabemos que debe de haber una variación de 3.75 negativa, porque es un área negativa. Y sabemos también que debe ser de segundo grado. Entonces, pues sabemos que de acá debe bajar a -3 puntos, bueno, aquí por decimales, ¿no? Pero esta es un área y pues ya, bajaría con una ecuación de segundo grado. Lo mismo aplica para acá. En este caso, si calculamos el área de ese trapecio, sería 3.916 más 5.916 por 1 entre 2, ¿no? Y pues nos sale que es una variación de 4.916. ¿Cómo va a ser esta variación? Positiva, porque esta es un área positiva. Entonces, si estamos en -3.74 más eso, pues llegamos a que debe de subir a 1.166. Entonces, pues aquí prácticamente no es por unos decimales, pero es la idea que si produce, bueno, si tenemos un área negativa, se bajará en el diagrama de momentos
Y pues como es una recta, pues será con una parábola. Y acá igual sube con una parábola, con esta área y acá vuelve a bajar. Es más que nada esto. Se generan discontinuidades y era lo que nos trajo aquí, ¿no? Que por eso no puede haber una única función que describa completamente el comportamiento de los diferentes diagramas de elementos mecánicos a lo largo de la barra, al menos hasta el momento, porque en mecánica de materiales se verá algo que se llama función de singularidad, pero hasta el momento esto lo trabajaremos así. Se verá lo que son los marcos. En este tipo de problemas retomaremos lo que habíamos comentado previamente del concepto de una articulación rígida. Es decir, recordemos que una articulación rígida es aquella que sí tiene la capacidad de poder transmitir momentos. Aquí tenemos un marco ortogonal porque son ortogonales, ¿no? Forman 90 grados. Y pues nosotros podemos partir de un sistema de referencia XY global para calcular las reacciones. Ya una vez calculadas las reacciones, pues ya van a ser fuerzas conocidas, ¿no? Estas las vamos a poder aplicar aquí. Bueno, estas ya de por sí ya son conocidas porque es esta y la carga. Cuando realizamos el análisis de un marco, podemos dividir en diferentes diagramas de cuerpo libre a cada barra. Cada barra tendrá su respectivo sistema de referencia local, por eso aquí tiene su sistema Y local, X local, ¿no? Y local, X local, Y local, X local. Pueden estar en otra orientación, sí, pero se debe cumplir que sea un sistema derecho. Ahora, como estamos viendo, se vuelve a aplicar el método de las secciones. Es por eso que si la estructura completa, es decir, esto está en equilibrio, estas barras también lo deben estar. Para esto, ¿qué debe parecer? Pues unas fuerzas internas que obliguen a que esté en equilibrio. Es decir, hipotéticamente que las reacciones queden así, si esta está hacia arriba, debe aparecer una de igual magnitud, pero hacia abajo, ¿no? Así, y si esta está para acá, pues debe aparecer una acá, al final. Y esta fuerza estaría provocando un momento así, ¿están de acuerdo? Entonces debe aparecer un momento en sentido contrario. Aquí tenemos que las fuerzas de un elemento a otro se transmiten con la misma intensidad, pero en sentido contrario. O sea, la fuerza de aquí a la articulación, ¿cómo se transmitirá? Pues en sentido contrario, ¿no? Y de hecho, pues debe ser lógico, porque si uno lo está jalando, el otro lo debe de jalar también hacia su lugar, ¿no? Pero con la misma intensidad, porque pues estamos haciendo que la suma de fuerzas sea igual a cero. Cada elemento requiere de fuerzas equilibrantes para asegurar el equilibrio. Es decir, aquí ya sabemos cuáles son las demandas y ya generamos sus equilibrantes. Ahora, si esta fuerza está apuntando hacia abajo y la tenemos que pasar a la articulación apuntando hacia arriba, ya es la demanda, pero queremos también la equilibrar, ¿no? Equilibrar es entonces debe aparecer una fuerza equilibrante hacia abajo y esta fuerza equilibrante se pasará hacia arriba a esta barra. Es decir, aquí prácticamente no, de abajo pasó hacia arriba acá. Lo mismo pasaría con el momento, si nos damos cuenta. Aquí tenemos un momento así, sentido antihorario. Pasaría a la articulación en sentido horario. Para equilibrar la articulación tendría que haber uno antihorario. Y pues este antihorario pasaría a la siguiente barra en sentido horario. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? De antihorario pasó a horario a la siguiente barra. Pero, ¿qué pasa con las fuerzas que son así? En este caso, horizontal. Pues esta de estar apuntando a la derecha pasará acá a estar apuntando a la izquierda. Aquí tendríamos que hacer la suma, ¿no? De estas tres unidades de fuerza, ya sea menos, sería menos, ¿no? Porque esta fuerza está acá hacia la derecha, acá hacia la izquierda, menos esta fuerza, producto de esta, que sería de la misma magnitud. Y si resultara que la resultante de esta suma de estas dos fuerzas fuera hacia la izquierda o la derecha, pues tendremos que generar su respectiva equilibrante, ¿no? Ya sea a la izquierda o la derecha. Y esa equilibrante se pasará de sentido contrario acá. Entonces esto, como podemos ver, nos lleva a la siguiente conclusión. Si en la articulación rígida no aparece algún tipo de fuerza vertical, horizontal o momento concentrado, aquí ya hablamos de fuerzas verticales u horizontales, ya que por ejemplo, para este elemento esta fuerza es axial porque está actuando sobre el eje longitudinal, pero al pasar acá ya pasa como cortante, ¿no? Entonces conviene mejor dividirlas en vertical, horizontal o momento, ese siempre va a ser un momento concentrado. Y de hecho, lo podemos ver en esta articulación. Recordemos que acá hay una articulación también, pero aquí no hay nada de fuerzas aplicadas. Entonces, prácticamente las equilibrantes de esta van a pasar directamente con sentido opuesto acá. Y acá es lo que comprobamos, ¿no? Estas pasan de sentido opuesto. La única que no es esta, pero ¿por qué? Porque en la articulación hay precisamente una fuerza de ese mismo tipo y ahí es donde hay que hacer el análisis, ¿no? Por último, se hablará también de la matriz de transformación.
esta matriz nos va a permitir ir de coordenadas globales a coordenadas locales. Es decir, tendremos un vector de fuerzas en el sistema global y lo queremos a un vector de fuerzas en el sistema local. Para eso ocuparemos esta matriz, que si ya pasaron álgebra lineal o apenas la van a llevar, pues cuando vean el tema de efectos geométricos, pues prácticamente, ¿no? Verán que esta es una transformación lineal y iríamos, ¿no? De esta base a la otra base. El chiste es que los queremos analizar de esta forma. ¿Por qué? Porque en algunos marcos que no sean ortogonales vamos a tener elementos así. Y si nosotros queremos generar sus diagramas de elementos mecánicos, pues la fuerza normal siempre es a lo largo de su eje longitudinal y la fuerza cortante siempre sería en su sistema paralelo a y local, ¿no? De ese elemento. Entonces, por eso, si esta fuerza está en sistema global, queremos sus proyecciones sobre el sistema local. Para no ir trabajando fuerza por fuerza, lo que se ocupa es precisamente este método, en el cual, de manera general, si tuviéramos este caso, esta barra, tuviéramos un nodo 1, 2, hasta un nodo n, ¿no? Una fuerza se puede proyectar, ¿no? Sobre el eje X global y eje Y global. Una fuerza global se proyecta sobre sus dos ejes y pues de manera general se puede expresar a la fuerza así. Entonces, acá tenemos el vector de fuerzas en sistema global. Sería, aquí iría el nodo 1, nodo 2, nodo hasta el nodo n. Tenemos fuerza X global en el nodo 1, iría aquí. Fuerza Y global en el nodo 1 iría abajo. Luego, fuerza X global en el nodo 2 iría acá. Fuerza Y global en el nodo 2 iría acá. Y así hasta los n nodos. Esto nos generará que al multiplicar estas matrices, se hará, ¿no? Una matriz que es congruente a esta, que será de 2 por n. Ahora, este ángulo alfa con el cual vamos a hacer los cálculos es precisamente este ángulo que se forma entre la barra y el sistema de referencia global. Y pues también, ¿no? Es el ángulo que está rotado el sistema de referencia local de la barra. Si se llegara a presentar el caso de que nuestra barra no está así, si nuestra barra está así, es decir, parte de aquí está así, pues si prolongamos esa barra vemos que se cumple esto, ¿no? Y este ángulo alfa que forma con los ejes globales es su opuesto por el vértice es que prácticamente es un ángulo menos alfa. ¿Por qué? Porque se está midiendo hacia abajo, ¿no? Del eje X positivo y pues sería en sentido horario, ¿no? Entonces es menos alfa. ¿Qué pasa aquí? Si recordamos nuestras clases de cálculo diferencial, pues el coseno es una función par y el seno es una función impar. Es por eso que nosotros tendríamos que ocupar este ángulo menos alfa aquí, ¿no? Coseno de menos alfa, pues por ser par es coseno de alfa, no se afecta. Seno de menos alfa, ¿qué pasa? Pues ese menos afecta, ¿no? Y sería menos seno de alfa. Menos seno de menos alfa, ahora ese menos pues se convierte en más, ¿no? Seno de alfa. Y coseno de menos alfa pues sigue siendo coseno de alfa. Entonces, cuando tenemos este caso, se ocupa esta matriz de transformación. Cuando tendremos este caso, ocuparemos prácticamente la misma, pero este será positivo y ahora este será negativo. Y aplica el mismo concepto. Lo que obtendremos es ya estos vectores fuerzas, es decir, en el nodo 1 obtendremos una fuerza X que irá sobre el eje local y el valor, ¿no? Y también la fuerza Y que irá sobre el eje local Y del elemento. Obviamente, si tenemos un valor positivo, quiere decir que va hacia allá, en sentido positivo del eje local. Si tenemos un valor negativo, pues puede ser hacia abajo, ¿no? Y pues nada, chicos, se dará la finalización. Pues los dejo continuar con los demás videos. Ya concluiremos con todo este curso. Se dará también una embarradita de lo que vienen siendo arcos y pues también se comprobará, ¿no? Que los resultados obtenidos aquí a mano pues también nos los daría SAP. Nada más que los diagramas de elementos mecánicos que podemos obtener de SAP 2000 son con base en la convención, me parece es norteamericana, es decir, nuestro diagrama de momentos para nosotros es hacia arriba y para ellos es hacia abajo. Es la única diferencia, se tienen los mismos valores, se tiene todo igual, excepto eso, ¿no? La manera de graficarlo.